Ayer subimos un video hablando de cómo era vivir para las personas que tienen TLP. Muchas personas comentaron, les gustó lo que hicimos, pero también preguntaban mucho cómo esto afecta a las familias. ¿Ya? Así que hablemos un poco de eso. Vivir en familia en Chile ya es un desafío por sí solo. Las cuentas, las discusiones de por quién lava la loza, del aseo, de las camas, los silencios incómodos en la sobremesa, los problemas de Luca, ¿no es cierto? Y a eso sumémosle ahora un diagnóstico asociado a un trastorno de personalidad. Y la vida cotidiana de la familia empieza a convertirse en una mezcla entre una telenovela dramática, ¿no es cierto?, de esas ondas estilo La Madrastra y la sobrevivencia extrema. En Chile, un miembro de la familia que está diagnosticado con un trastorno de personalidad que pueden ser de tres áreas. Tenemos el clúster A, que es donde están las personalidades o los trastornos paranoides, esquizoides, esquizofrenia, esquizotípico, ¿ya? Y el día puede partir con frases que pueden sonar como muy potentes o extrañas o incluso para la risa, como sé que me están espiando, ustedes mismos me miran raro, seguro tienen micrófonos escondidos, o los cuadros me miran y hablan bajito porque no queremos, porque el mundo es un complot en mi contra. Y ahí está la mamá jurando por la Virgen del Carmen que en el enchufe no hay cámaras. Mientras piensas cómo le explico a este niño, a esta niña, a este chico, a esta persona, que lo único que tenemos escondido en la casa son las deudas que tenemos con el hospital. Luego tenemos los del clúster B, donde encontramos los trastornos límites, histriónico, antisocial o narcisista. Entonces el guión cambia. Ya no son estas alucinaciones o pensamientos paranoicos, sino que partimos el día con frases como o me amas como yo quiero o te dejo. Sin mí, tu vida no tiene sentido. Y a los 5 minutos empiezan con ¿me haces un tecito con un pan con palta o mantequilla porque estoy muy triste? Entonces la familia pasa por el drama shakespeariano al costumbrismo chileno en menos de lo que dura un peo en un canasto o un comercial de confort. Y aquí los familiares viven como, la palabra es funambulistas, pero en el fondo es como andar pisando huevos. Cada palabra debe ser medida para no provocar un desborde emocional, ¿no es cierto? Y cuando explotan, explotan con fuerza. Y luego tenemos los del clúster C, donde está el trastorno evitativo, el dependiente, obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? Y la rutina puede partir así en el día de mañana. Vamos a dejar a los chicos al colegio y empezamos. ¿Seguro cerraste bien la puerta? ¿Y el gas? ¿Y la reja? ¿Y la otra reja? ¿Y la llave del agua? Y la madre revisando 20 veces la llave del agua antes de dormir, ¿no es cierto? Y no es una exageración, es una rutina. Son familias donde la palabra tranquilidad se convierte en un lujo que solo aparece por minutos y a veces solo por segundos. La enfermedad mental en este aspecto, en los trastornos de la personalidad, como ya les dije, que son tres áreas, clúster A, B y C, la enfermedad mental no se apaga, ¿no es cierto? Porque no son solo lágrimas, también tiene un costo, y un costo súper potente en las familias chilenas. En Chile, una consulta psiquiátrica privada puede estar entre los 40, 70 e incluso hasta 100.000 pesos. Los psicotrópicos, dependiendo del diagnóstico, pueden sumar entre 30 a 120.000 pesos mensuales. Y así hablando de terapias psicológicas semanales que pueden ir entre 25 a 50.000 pesos. El gasto bordea entonces para una familia chilena entre los 200 y los 300.000 pesos aprox. Y puede ser mucho más. ¿Ya? Y eso significa que en Chile una familia promedio debe destinar 1/4 de su ingreso mensual solo a intentar mantener la estabilidad de un miembro de la familia. Y ahí es donde aparece la ironía. En un país donde la mitad de los trabajadores ganan menos de 550.000 pesos líquido, hablar de acceso universal a la salud mental suena más a una broma cruel que a una política pública. El sistema público, en tanto, nos ofrece turnos con especialistas con listas de espera que pueden superar el año. Y si alguien cree que exagero,
En el hospital de Curicó, acá en Chile, la espera para psiquiatra infanto-juvenil puede superar los 12 meses. En Santiago, en algunos CEFAM, la atención psicológica demora 8 meses o más. Entonces obligamos a las familias a que tengan que invertir en la atención particular. Es decir, si tienes suerte, te atienden. Si no, aprendes a resistir. Y aquí está la herida más profunda. No es solo cansancio, es un trauma secundario. Las investigaciones internacionales hablan de lo que se llama el estrés vicario o el burnout del cuidador. Pero en Chile se vive más como una angustia cotidiana, sin un nombre técnico, como esa que sentimos, esa pena que nos aprieta la guata y que nunca se va. El 70% de los familiares en Chile de pacientes con trastornos de la personalidad diagnosticados reportan síntomas de ansiedad clínica como el insomnio, las crisis de pánico, la irritabilidad constante, ¿no es cierto? Y más del 50% de los cuidadores desarrollan síntomas depresivos en algún momento del proceso. A eso sumémosle un 30% de los hijos de pacientes con trastornos de personalidad cargan con una culpa o con la creencia fantasiosa de que son ellos quienes provocan los estallidos emocionales. El daño psicológico en este tipo de condiciones hacia las familias es intergeneracional. Hijos que crecen aprendiendo a callar para no incomodar, adolescentes que repiten patrones de dependencia, parejas que terminan agotadas y quebradas absolutamente desde el punto de vista emocional y económico, como ya lo vimos. Ejemplos cotidianos sobran. Aquí en consulta me han tocado tantos y les voy a decir algunos, obviamente sin nombres. Una madre que duerme con el celular debajo de la almohada porque tiene un miedo terrible a que llegue un mensaje suicida de su hija en la pieza del lado que tiene TLP a las 3 de la mañana. Un niño o un hermano que finge normalidad en el colegio por vergüenza porque en casa vive con un miedo terrible a la violencia impulsiva de un padre que tiene rasgos antisociales. Una abuela que con su pensión mínima financia los remedios de su nieto, mientras ella misma se salta sus medicamentos, se salta sus controles, porque primero está él, el nieto. Y socialmente el aislamiento es la norma en estas familias. ¿Por qué? Fácil. Nadie invita amigos a la casa cuando no sabes si tu hija narcisista va a dar un discurso de 3 horas sobre lo genial que es y por qué ella es la mejor del mundo y por qué deben ponerle toda la atención. O si tu hijo paranoide va a acusar a los invitados de estar espiándolo y de ser parte de un complot internacional para dañarlo. El resultado es la soledad. Familias enteras convertidas en islas, donde la vergüenza y el estigma pesan tanto como la enfermedad misma. Es complejo. Sobre todo cuando hay personas que no lo entienden y asumen que estas condiciones son casi un berrinche o casi una condición de que todos tenemos que ser fuertes, y no. Lo más doloroso no es solo el trastorno, sino la sensación de abandono institucional y social. El sistema de salud chileno está colapsado. Funciona como un mal pariente, como esos parientes que aparecen para la foto, prometen ayuda y luego desaparecen. La nueva ley de salud mental dará cobertura amplia y eficaz, dicen en la televisión. Todos lo hemos escuchado, pero la realidad es otra. Familias, que lo he visto, vendiendo autos, propiedades, cosas de su casa para pagar el psiquiatra particular, madres endeudadas con las tarjetas para costear psicoterapias, abuelos hipotecando su pensión de 250 lucas para costear los tratamientos de sus nietos, porque la salud no espera, porque en cualquier momento el chico se suicida. Y el Estado parece repetir el mismo discurso. El problema no es que no haya atención, el problema es que ustedes esperan o se enferman mucho.
Parece ridículo, ¿no? Como si pedir dignidad en cuanto a salud mental fuera un capricho. Porque en los videos que hemos hecho, muchas veces hemos tenido que eliminar comentarios que hacen relación a eso. Personas que asumen que esto es un capricho. En Chile se habla de salud mental solo cuando hay una tragedia mediática. El resto del tiempo, estas familias sobreviven solas, luchando con un monstruo invisible al que nadie quiere mirar. ¿Qué es esta enfermedad? Una vez una paciente me dijo, yo no sé si mi hija ya es mi hija o es la enfermedad. Las familias que conviven con un trastorno de personalidad aprenden a amar, pero con un amor raro. Un amor lleno de paciencia, cansancio, culpa y resiliencia. Viven con miedo, pero también con una compasión que desafía todas las lógicas. Todas. El problema es que el costo es demasiado alto. Demasiado. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la salud mental dependa, ojo, del tamaño de la billetera o de la resistencia de una familia agotada antes de que colapsemos, antes de que el paciente se suicide o peor aún, antes de que una familia entera se destruya? Entonces, en este país hablar de salud mental es como hablar de ovnis. Todos dicen que existen, pero pocos lo han visto en serio. Y al final, las familias sobreviven con lo más chileno que tenemos, ese humor sarcástico. Porque cuando el sistema no responde, cuando el dinero no alcanza y cuando la energía se agota, tristemente solo nos queda reírnos de la desgracia, aunque sea entre lágrimas, como en Il Pagliaccio de Giacomo Puccini. Y saben, desde mi postura, lo que es más trágico, que cuando una familia se quiebra porque ya no puede más, el sistema aparece, pero no con apoyo, sino con el dedo acusador. ¿Cómo no fueron capaces de contenerlo? ¿Cómo dejaron que esto pasara? ¿No es cierto? El sistema nos acusa, porque al final, la verdad es incómoda y dura. En Chile, la salud mental no es una prioridad, no es un derecho, es un privilegio, es un lujo de quienes pueden pagarla, de quienes pueden asistir a una consulta particular, ya sea pagando un bono de FONASA, ISAPRE o de Frentón particular. Es la lotería de quien alcanza a entrar a un cupo público antes de que quede la crema, antes de que quede la cagada y la familia se vaya a buena parte. Es la carga de familias enteras que enfrentan cuidando, o que se enferman cuidando, mejor dicho, a un enfermo. El Estado aplaude desde la galería con discursos, pero cuando la función se acaba y el telón cae, quienes quedan limpiando la sangre, las lágrimas y las cuentas son siempre los mismos, las familias. Destrozadas, hechas bolsa, agotadas, cansadas. Y aquí va la bofetada que nadie quiere escuchar. Y esto me hago cargo y lo digo con mucha responsabilidad. Un país que abandona a sus familias en salud mental no solo es irresponsable, sino que además es cruel. Porque no hablamos de estadísticas solamente. Hablamos de hijos que no duermen. Hablamos de madres que se medican para poder soportar el día a día. De abuelos que hipotecan su vejez para pagar remedios de sus nietos porque fueron abandonados por sus familias. Porque cada espera de 14 meses en el sistema público es una ruleta rusa. ¿Aguantará la familia? ¿O alguien caerá antes? Es como una suerte de Juego de Tronos de salud mental. En un país donde se grita que no estamos en guerra, pareciera que sí lo estamos.
Estamos en guerra contra la indiferencia, contra la negligencia, contra un sistema que prefiere enterrar los problemas bajo la alfombra. Sí. Así que, si alguien me pregunta, ¿qué significa convivir con un trastorno de personalidad en la familia? Yo le diría algo así como, de manera dura, una respuesta muy clara, significa aprender a sobrevivir en trincheras emocionales con un enemigo que a veces no es la enfermedad solamente, sino el abandono completo del propio país, del sistema. Y hasta que eso no cambie, la única receta posible será la más chilena de todas: resistir con sarcasmo, llorar en silencio y seguir peleando por no rendirnos.